Tenemos a Pablo en pantalla. Le damos la bienvenida desde Lima, Perú, al doctor Pablo Rojas Díaz. Bienvenido, buenos días, Pablo. Buenos días, Miguel Ángel, Néstor. Muchas gracias por ¿Cómo la estás, conexión. Pablo? Un gusto conectarnos. ¿Cuál es el panorama que puede apreciarse desde Buenos Aires de lo que ha ocurrido en estas últimas, digamos, una semana y días de la última vez que hemos tenido contacto, Pablo, y hablábamos de las opciones electorales de segunda vuelta? Y creo que se está cumpliendo lo que se había previsto, lo que se había establecido a través de tu comentario, que iba a ser una final de fotografía. Estamos en la parte final, solamente quedan, como bien conoces, absolver por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia, algunos pedidos de nulidad y impugnaciones, pero ya creo que es ya presidente de la República. Falta la confirmación oficial, el profesor Pedro Castillo. Bien, a ver, Néstor, en principio, y Miguel Ángel, en principio decirles que en Ánfora 2021 precisamente hemos tratado esta situación probable, decíamos, de que podría ocurrir este final de fotografía con el margen tan mínimo como recordemos las veces anteriores en la que le ocurrió lo mismo a la candidata Fujimori, ¿no? Es decir, si recordamos la distancia con Pedro Pablo Kuczynski o la anterior, ¿sí? Podemos ver claramente que terminó siendo derrotada por un margen similar. Con lo cual, lo decíamos antes, claramente esta fuerza política ha tenido un techo y se debe, por supuesto, imagino yo, a cómo ha quedado en el imaginario electoral peruano, ¿sí? El apellido Fujimori respecto de las consecuencias que tuvo el gobierno de su padre en este sentido. Así que te diría que desde el punto de vista de las expectativas, a nivel Latinoamérica se esperaba un resultado con estas características. Por supuesto, habrá muchos que estarán decepcionados porque pretendían una distancia mayor a favor de Castillo y otros tantos que apostaban en una diferencia mínima a favor de Fujimori, dependiendo obviamente de la posición política que tengan, pero sabíamos que el resultado iba a estar ahí de ajustado, tan ajustado como lo es ahora. En principio creo que el problema grande que se enfrenta ahora el Perú es, conociendo el desempeño del sistema político de los últimos tiempos, ¿sí? Sobre todo con el tema de la regla de vacancia que tiene el sistema político peruano, cómo es que se maneja o se va a manejar esta situación de cierta debilidad política del Ejecutivo, teniendo en cuenta que Castillo, quien supongo muy pronto será definitivamente designado presidente, tendrá que afrontar una gestión en la cual no lo acompañará una fuerza legislativa lo suficientemente fuerte como para allanar el camino de una gestión tranquila. Por supuesto, en este caso lo único que queda es apostar a la madurez política de las personas que integran el poder legislativo y entender que una de las cosas que se pretende es que la democracia se ejerza respetando la voluntad mayoritaria, incluso cuando los colores de los partidos de quien es mayoría en el legislativo no sea el mismo que en el ejecutivo. Y en ese sentido, esperemos prime, como decía siempre, la bandera peruana antes que las banderas partidarias. Anterior con el analista, compatriota también en Suiza, Javier Gamero, hablaba de la necesidad, a propósito de lo que estás comentando, de que no teniendo la agrupación de Pedro Castillo, siendo mayoría, pero no teniendo el control digamos, el control del legislativo, del Congreso Nacional, tenía y se imponía un gobierno de alianza, de unidad nacional sobre pilares muy puntuales: el tema de la pandemia, el tema de la corrupción, el tema de la reactivación económica como los principales pilares. ¿Coincides en ese comentario de Javier Gamero? ¿Y qué otros elementos en todo caso tendría que tenerse en cuenta? En ese escenario también están los peruanos que están en el exterior, que es un aporte muy importante por la experiencia, conocimientos y todo lo que significa tener la doble visión de Perú y del país en la que los han acogido.
Sí, coincido plenamente con el colega. Efectivamente, lo que se espera en un resultado o posterior a un resultado electoral como el que se dio en Perú es obviamente un gobierno de alianza, ¿sí? Un gobierno de alianza que implica obviamente no bajar a banderas partidarias, sino simplemente establecer una mesa de diálogo, de concertación, de cuestiones mínimas para una gestión. El problema acá, como siempre lo digo, es el tema y yo hago siempre la analogía, sobre todo con mis alumnos en la facultad, hablo de los vecinos, digamos, ¿no? Cuando de repente tenemos vecinos con los que nos tiramos piedras, ¿sí? Rompemos ventanas y cada tanto rompemos el televisor, es bastante complicado después invitar al vecino a cenar y a ver televisión, ¿sí? A que se siente a la Y en este mesa. sentido, claro, tal cual. Entonces, en este sentido, lo más complejo que se ve es cómo los dos actores, ¿sí? Obviamente Castillo no tanto por su situación privilegiada respecto del resultado, pero sí se ve cómo Fujimori y el resto de sus cercanos, ¿sí? De su equipo cercano, sigue todavía deslegitimando el resultado. Entonces, es bastante complicado imaginarse que podía establecerse una concentración mínima. Es decir, muchas veces las declaraciones deben ser más cuidadas que las acciones mismas, digamos, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Yo preferiría siempre que se lleven a cabo todas las acciones necesarias en el marco de la ley. Quiero decir que se hagan todas las presentaciones, que corresponde, apelar al proceso judicial todas las veces que haga falta, pero de ahí a establecer una guerra de declaraciones mediáticas, ¿sí? Hay una distancia enorme. ¿Por qué? Porque eso genera un clima que no necesariamente es bueno, no para un gobierno o para una fuerza política, no es bueno para la economía de un país, ya sea la economía interna, la economía externa, y además con una proyección de inversiones futuras estando en la situación en la que está el mundo, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido es bastante difícil pensar en una mesa de negociación, ¿sí? Pero que si lo entiende claramente el sistema político, ¿sí? No hay otra opción, es una opción de supervivencia. Quiero decir, yo no sé hasta qué punto la ciudadanía peruana está dispuesta a otra vez tener un escándalo político, es decir, acabamos de terminar elecciones. Por más ajustado que sea el resultado, si hay un resultado, o lo va a haber por lo menos definitivo. Y en ese sentido tendrán que manejarse, si el rol que le toca a cada uno, que no hay un rol menor. A veces los ciudadanos de a pie entienden que quien gana una elección tiene un rol mayor a quien la pierde, ¿sí? Y en realidad en el sistema político, ¿sí? No hay alguien que, por supuesto, hay alguien que gestiona, que ejerce el poder. Sin embargo, el otro rol, ¿sí? En la democracia occidental es tan importante como el que gestiona, que es el de la madurez de la oposición. Es una oposición que, por supuesto, que balancea las cosas. Es decir, no es posible una democracia sin oposición. No sería una democracia. Entonces, el rol es importante de quien gane, pero también de quien resulte derrotado, en tanto y en cuanto asuma específicamente la importancia de su rol. Y a veces eso no parece ser lo que prima, ¿no? Es el dolor de haber perdido o de no haber ganado. eh, y esto es la negación de un rol tan importante como es el de acompañar, en el sentido crítico, una gestión política. Sí, porque en algún momento, siendo oposición, se puede ganar. El problema es que respetando el juego democrático, ¿no? Correcto, clarísimo. Vamos a compartir el diálogo y la entrevista, Pablo, con Miguel Ángel, que está en el estudio de Magdalena. Miguel Ángel, adelante. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Eh, yo quisiera retomar más bien el tema inicial referido a cómo es que ambos candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Sofía Fujimori, llegan a esta gran final, que todavía, como sabemos, está con una indefinición. En realidad falta la proclamación después que el Jurado Nacional resuelva los expedientes faltantes. Pero como hemos señalado, y ojo, la información de todos los medios interesados en la defensa de Keiko Sofía Fujimori no hacen mención a la cantidad específica de actas por resolver, es decir, las apelaciones y pedidos de nulidad. Pero quisiera retomar justamente cómo es que llegan ambos a esta final.
y creo que lo hemos visto en más de una oportunidad aquí. Pero las señales inmediatamente después, al conocerse los resultados hasta ahora, tenemos muy en claro que el Perú profundo, el Perú provinciano, es el que ha puesto la pauta nuevamente en un proceso electoral que cada 5 años justamente se les ofrece el oro y el moro, pero que en esta oportunidad han preferido votar por un partido que encabeza un personaje también acusado y con sentencia firme, como es Vladimir Cerrón, pero que es una organización política que, digamos, está abrazando, entre comillas, la teoría, la ideología comunista, marxista, leninista, mariatiguista, como lo señala Vladimir Cerrón. Pero se enfrenta justamente a una derecha que, en buena cuenta, ha devenido también en nefasta para algunos sectores de la población, como se está demostrando ahora. Tan es así que la candidata Keiko Sofía Fujimori, al no saber cómo penetrar en esa amplia población, especialmente de las zonas en donde hay una alta minería, hay un desarrollo minero tremendo, pero que no llega en los beneficios a la población, ofreció públicamente en los últimos días de su campaña de otorgar 40% del canon minero directamente para las familias, para los bolsillos de los habitantes de la zona de influencia de la minería. Entonces, ¿por qué justamente no ha calado en estas poblaciones Keiko Sofía Fujimori? Y ese es el quid del asunto. Porque, por ejemplo, hay unos argumentos ahora en que señalan que cómo va a ser posible que Keiko Sofía Fujimori haya obtenido en la primera vuelta electoral algunos votos, junto con otros 17 candidatos a la presidencia de la República, y ahora en segunda vuelta no ha tenido un solo voto. Es decir, tampoco no se puede torcer, no se puede definir la voluntad de la población, porque si se ponen de acuerdo siendo dos contendores, evidentemente en las comunidades rurales, básicamente las comunidades nativas se ponen de acuerdo con sus apos, sus curacas, y dicen vamos a votar por determinado personaje. Y eso se cumple y es parte también de la cultura propia existente, evidentemente, en estas partes del Perú. Desde ese punto de vista, Pablo, hemos venido conversando justamente sobre eso. No se puede torcer la voluntad del pueblo, especialmente cuando hay factores que evidentemente los han tenido todo el tiempo enfrentados en pobres versus ricos. ¿Es así el razonamiento que estoy planteando o de repente estoy siendo demasiado exagerado? Pero nuevamente se ha traído justamente en pleno siglo XXI esta lucha de clases que se supone ya creíamos que había sido superada, por lo menos aquí en el Perú. ¿Qué opinas, Pablo? No, a ver, me parece estoy de acuerdo, ¿sí? Básicamente la matriz de análisis perfectamente puede coincidir con esta cuestión de una especie de combate desigual de clases socioeconómicas, ¿sí? Aunque de repente sin llevarlo a una matriz dinámica tan compleja de análisis, no, obviamente tratando también de adaptarse a la cantidad de espectadores que puedan ver este programa, tengamos en cuenta que la primera elección, básicamente, uno tiene... Es como si llevamos a un niño, hoy estoy, perdón, con las alegorías, pero si llevamos a un niño a una heladería, ¿sí? En una heladería tienes una oferta de 25 sabores, ¿sí? Claro, el niño tiene 25 por sabores y va a elegir aquellos que en ese momento, en el apuro, en el tiempo, en la exigencia que tenga el tío o la tía que lo llevó a tomar el helado, más lo que tarde la heladera o el heladero en atenderlo, etcétera, elige más o menos los gustos que le gustan siempre o alguno que leyó, ¿sí? En cambio, si le das a elegir entre helado de chocolate o helado de limón, ¿sí? Obviamente la decisión cambia. Por eso es tan importante en los procesos de consolidación democrática la segunda vuelta, ¿sí? Obviamente yo puedo incluso elegir, ¿sí?, por alguien que en la segunda vuelta puedo no elegir, porque ¿qué hago en la primera vuelta? ¿Sí? En la primera vuelta, ¿sí?, yo elijo entre todos los que me parecen, ¿sí?, que pueden llegar a competir realmente por la instancia final. Por eso es tan importante el rol, les diría,
de los medios de comunicación que han dejado de ser medios, no en este caso este medio independiente con el que tengo el gusto de trabajar en conjunto, pero digo, los medios de comunicación tradicionales lo que han hecho, fíjense, revisen las últimas elecciones, es ellos exponen al electorado, ¿sí?, una reducción de la oferta electoral, ¿no? Recordemos que nos presentaban 6 o 7 candidatos para que elijas, ¿sí? La gente, obviamente, en general, dispone de la información que le llega, no necesariamente la puede ir a buscar, a veces no tienen los medios, no tienen el tiempo, etc. Y son los medios los que de alguna manera generan ese filtro, ¿sí? Entonces, de repente, es altamente probable que muchos ciudadanos hayan ido a la urna, ¿sí?, y esto no lo hace mejor o peor este elector, pero hayan ido a la urna la primera vez pensando en que había 6 electores, que son los que se hablaban en los medios, en las encuestas, o 10 o 12, digo, pero no 19 o 20. Entonces llegan a la mesa y ya lo traen pensado, decir, bueno, voy a elegir entre estos, que son los que me dijeron los medios o escuché en los medios, ¿sí?, que son los que realmente van a disputar el poder, ¿sí? Porque en realidad a lo que uno le gusta elegir es a alguien que tenga potencialidad de ganar. Por supuesto, Pedro Castillo no aparecía en ningún medio como que tuviera potencialidad de ganar. Entonces, es altamente probable que en esas zonas, ¿sí?, mucha gente haya pensado, bueno, de todos estos que tengo como opción ganadora, aparentemente, por lo que me dicen los medios, voy a votar por X, ¿sí?, en este caso por Fujimori. Ahora bien, cuando de repente las opciones se aclaran y quedan 2, como yo decía, al niño le quedaba el sabor de chocolate o limón, ¿sí?, ahí sí puedo elegir en base a otra estrategia. Es decir, perdón, ya, yo voté a quien creía que iba a ganar de los que estaba antes, que más me gustaba, pero ahora tengo ese mismo candidato contra otro, sí, que me presenta otra oportunidad. ¿Y por qué no voy a poder cambiar? Es decir, puede darse el caso de que yo cambie mi voto al final, porque son 2 instancias de elección absolutamente distintas, ¿no? Como les vuelvo a decir, el ejemplo más sencillo, si ustedes quieren, hasta tonto, pero que sirve para graficarlo, no es lo mismo que un niño eligiendo entre 25 sabores de la heladería, ¿sí?, que una heladería que solo tiene para ofrecerle 2 sabores, ¿no? La elección o la motivación de su elección cambia absolutamente de eje, porque estamos eligiendo cosas distintas. Ahora, lo que decías también, Miguel Ángel, es extremadamente cierto y es muy importante que le prestemos atención. El sistema democrático ha permitido, ¿sí?, y esto es muy valorable para la democracia peruana. Lo que pasa que desde el punto de vista sistémico es muy valorable. El problema es que desde el punto de vista político esto puede ser no solamente mal visto, sino criticado, disvalorado, ¿sí?, tratar de desviar la discusión, ¿sí?, quitarle el peso que tiene esta cuestión. Por primera vez, claramente, un sector con capacidad democrática, ¿sí?, ha puesto todo su potencial en elegir a alguien que los represente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque representó el espíritu de sus reclamos, de sus demandas. Entonces, ahí sí hay que darle un valor importante a la capacidad de representación que tiene en este caso Castillo, ¿sí?, que ha sabido, de alguna manera, generar esa representación, ¿sí?, en su propuesta política, en su postura, en sus discursos, como ustedes quieran. También es cierto que Fujimori lo que ha hecho es encaramarse en un ideario político, ¿sí?, que está lejano, ¿sí?, y posiblemente no reconocido como propio en el caso de los territorios del interior. Entonces yo creo que es realmente loable por parte del sistema político democrático peruano que un sector que ha sido postergado se organice y tenga la oportunidad de elegir, ¿sí?, o por lo menos participar directamente en las decisiones, ¿sí?, votando por el candidato que cree, por lo menos, que lo va a representar más fielmente. O sea, me parece extraordinario. Ahora bien, el problema empiezan a ser ahora los actores minoritarios, que son los mismos políticos, en este caso ganadores y perdedores, que, como les digo, tienen que cumplir un rol bastante más maduro que el que se ha mostrado hasta ahora. ¿Sí?, que es básicamente de ser futura gestión, por un lado, y por otro lado, encaramarse en una posición opositora inteligente, ¿sí? Quiero decir, cuando digo inteligente no es chicanero, es decir, no es poner palos en la rueda permanentemente, sino decir, bueno, como tenemos que coincidir en algunos aspectos para poder hacer que la gestión se lleve adelante, bueno, tendremos que entrar en etapas de negociación. Obviamente, cuando digo negociación se dice lo que yo digo
o no se hace nada, ¿no? Eso sería, no sería negociación, sería una batalla absurda que seguramente llevaría otra vez, ¿sí?, a que el sistema político peruano quiebre, y realmente creo que sería un daño enorme, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, histórico, cultural, y como sí, Miguel Ángel, ahí coincido, podría incluso profundizar estas divisiones, ¿sí?, que hoy por hoy han sido apaciguadas por el sistema político. O sea, esta división entre gente del interior, que económicamente por ahí más humilde, ¿sí?, se siente representada en el sistema político, tiene presencia, ¿sí?, mientras la otra clase también lo hizo. Bueno, en este caso fueron una contienda, se resolvió de una manera y ahí tendrán que negociar. Si se rompe el sistema político, ¿sí?, corremos el riesgo de extremismos de ambos lados. Sí, porque el sistema político no me responde a mí, no me responde a mí, bueno, entonces empieza a jugar la ley del más fuerte y se intentan imponer ideas de otra manera, y ya sabemos lo que pasa cuando ese tipo de juego se da en Latinoamérica. Tenemos experiencia suficiente en la cual nunca han resultado experiencias buenas, ¿sí? Como mínimo han resultado dolorosas. Como máximo, bueno, hemos tenido desaparecidos, dictaduras, terror del Estado, etc. Ujú. Así es. Néstor. Sí, de manera que Pablo y Miguel Ángel, ¿cómo hacemos en el Perú para que los dos vecinos enfrentados, viendo la figura inicial, se sienten a la mesa y puedan conversar para el desarrollo del barrio, el desarrollo de la zona en la que están viviendo, y llevando ya al terreno macro, cómo hacer en el país para que dos fuerzas enfrentadas puedan empujar el carro del desarrollo y del progreso en el Perú. Ese es el reto y lo que se tiene que trabajar con el primer gabinete, y ahí quisiera llegar Pablo y Miguel Ángel, con el primer gabinete que tiene que acompañar al presidente, esperemos que sea en pocos días, Pedro Castillo, en la presentación que debe de hacer el 28 de julio en el Congreso de la República, que además es una fecha importante porque es el bicentenario, es la fecha de la independencia del Perú. Entonces se están conjugando una serie de elementos que pueden favorecer, y esa es la pregunta, Pablo y Miguel Ángel, ¿puede favorecer a que haya un entendimiento, que haya lo que está pidiendo la población, una alianza para salir del subdesarrollo, para dar el paso que está esperando la población y que lo ha manifestado en las urnas, de atender una justa distribución de la riqueza, que es el fondo del asunto, y que va a superar problemas como la pandemia, que ha desnudado el modelo económico de nuestro país, con la cantidad de fallecidos que tenemos, muchos de ellos que pudieron haberse evitado si es que este modelo económico hubiese estado mejor diseñado. Y hay un tema final que tiene que ver también con la Constitución, que quisiera que lo toquen. Es necesario modificar la Constitución, cambiar la Constitución, que también van a ser los temas de conversación, no solamente de los círculos políticos y en el Congreso de la República, sino en realidad en cada uno de los hogares de los peruanos. Pablo. A ver, en principio, lo que dices es cierto, es cómo empezar, y a veces, aunque parezca mentira, lo que voy a decir es una verdad, pero grullo. Pero digo, cómo se comienza a entablar una relación de trabajo, una mesa de trabajo, entre dos fuerzas que básicamente se han enfrentado de forma encarnizada. Y hay que diferenciar lo que es la gestión electoral de lo que es la gestión política, ¿sí? Lo que es una campaña electoral de lo que es una campaña política. En la campaña electoral, básicamente lo que se hace es trabajar sobre las diferencias, ¿sí? Si ustedes se fijan, los candidatos lo que hacen es en qué me diferencio yo respecto de las otras opciones que hay. En cambio, en una campaña política, ¿sí?, tanto oposición como gobierno, ¿sí?, tienen que trabajar sobre las similitudes, ¿sí?, las cuestiones en común, que seguramente las hay, pueden ser mínimas, ¿sí?, o pueden ser mayoritarias. Por supuesto que en este caso calculo que las similitudes serán muy pocas,
pero es por ahí donde se tiene que armar por lo menos iniciar la mesa de conversación, ¿sí? A través de la legislatura, con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Para encontrar, obviamente, y como decías vos, con la definición del gabinete, un gabinete que debería ser bastante abierto. Y digo esto ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que la expectativa electoral de quienes eligieron a Castillo esperan que Castillo, ¿sí?, prácticamente cambie las reglas de un día para otro. Esas expectativas va a haber que regularlas en el sentido de que un gobierno hace dentro de un sistema político no lo que quiere, sino lo que puede en los términos de una democracia competitiva, ¿sí? En ese sentido, es importante que, por un lado, como decía antes, la fuerza perdedora, en este caso el partido de Keiko Fujimori, entienda el rol importante que le toca como oposición, pero también que el Ejecutivo, el ganador, entienda que le toca gestionar y que no todos los que tiene enfrente son necesariamente enemigos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se puede permitir uno generar una mesa de diálogo y negociación. ¿Sobre qué? Bueno, como te decía, sobre los puntos en común. Y hay muchos puntos en común. Hay muchas propuestas lanzadas por uno y otro candidato, ¿sí? Te diría que, es más, algunas propuestas lanzadas por Fujimori, ¿sí?, incluso para el sector de Castillo, que mejoraban la propuesta inicial de Castillo. ¿Y por qué no tomarla si es válido? Y si beneficia al Perú completo, y me refiero con el tema de la distribución de ingresos, ¿no? Por otra parte, lo que decías con respecto al tema de la Constitución, yo realmente no me animo a decir si es necesario o no un cambio de Constitución. Creo que es una decisión muy, muy particular de los peruanos. Puedo tener mi opinión respecto de los límites que tiene esta Constitución y algunas cuestiones normativas de la Constitución que tienen efectos nocivos sobre el sistema político, pero sería mi juicio y no necesariamente creo que pueda ser el correcto. Lo que sí creo es que si la prioridad del gobierno es una reforma constitucional, sinceramente puede estar en un serio problema porque no va a ser sencillo considerando lo que ocurre en el Poder Legislativo, considerando la cantidad de votos que se requieren para iniciar una reforma constitucional, ¿no? En ese sentido. Y además entiendo que en general, pensemos también lo siguiente, el 60 o el 70% de la gente, de los electores, una vez que termina la elección, ¿sí?, se desengancha de la política, para bien o para mal, digámoslo, pero se desentiende de la temática política y ya deja en manos de los representantes de los políticos que ejerzan su rol. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que no va a existir una presión inmediata, mayoritaria sobre eso. Es un porcentaje del 30% de la población que sigue enganchada en la temática política y no necesariamente van a ser aquellos que acompañen a Castillo. No sé si van a hacerlo o no, pero digo, ese 30%, esa opinión minoritaria de la sociedad, no debería ser el condicionante para la oposición y para el gobierno, ¿sí? Por eso decía de nuevo, debería haber una madurez para entender que algo pasa en el Perú diferente a lo que ocurrió en instancias anteriores, ¿sí? Si logran entender eso, en función de eso y apuntando a objetivos comunes, porque realmente lo que sucede, uno de buena fe tiene que presuponer que todos los candidatos que se presentaron es para el bien del Perú, digamos. Podemos estar en desacuerdo de los caminos para lograr ese bien, ¿sí? Lo cierto es que una vez que hay alguien definido, quién va a gobernar, ¿sí?, y alguien que tiene que de alguna manera ser de oposición, la definición del bien va a ser relativa en tanto y en cuanto se balanceen esos poderes, ¿sí? Por lo tanto, no va a ser propiamente lo que diga Castillo, no va a ser propiamente lo que diga la oposición, ¿no? Va a ser algo que se supone es superador. Por eso los sistemas políticos en Occidente son democráticos, porque se supone que de la síntesis de ideas, ¿sí?, mejor dicho, que del choque de ideas se nace una síntesis superadora. Entonces, en el sentido de la Constitución, ojalá que sea también parte de la mesa de negociaciones y en el caso que se dé, que la propuesta sea realmente superadora de la que pueda tener Castillo, ¿sí?, que sea mejorada incluso por el resto de la fuerza política.
Perfecto, perfecto. Mensaje recibido, y esperemos que dentro de nuestros televidentes, que hay amigos de Perú Libre y de Fuerza Popular, estén canalizando esto. No ha habido por parte de Fuerza Popular, creo, Pablo, por parte de Fuerza Popular, digamos, no han sintonizado bien lo que estaba pidiendo la población, y ahí están los resultados, y sin embargo Pedro Castillo sí lo hizo. Un antisistema que ahora es el presidente de la República, y se vienen horas complicadas, difíciles, que es empezar el gobierno. Muchas gracias, Pablo. Vamos a estar en contacto en las próximas horas, porque vamos a tener novedades importantes acá en nuestro país. Les agradezco, y como siempre les digo, los felicito por el enfoque, ¿sí?, tan especial que le da un medio independiente como ustedes. Ojalá que los medios en general tomaran el ejemplo de seguir, de mantenerse en un margen lo más objetivo que se pueda, ¿sí?, independientemente de los intereses económicos y políticos que a veces tienen los grandes medios. Así que desde acá les mando un abrazo enorme, felicitaciones al Perú por el desarrollo de las elecciones, y ojalá puedan en poco tiempo tener el resultado, y por supuesto esperar la madurez en las acciones inmediatas de ganadores y perdedores. Muy bien, muchas gracias. Abrazo, Muchas gracias, Pablo. Pablo.